Muy bien, y es tiempo de proponer nuestro debate del día, la efectividad o no de la ley especial antisecuestro vigente en nuestro país desde el 15 de junio del año 2010, cuando era entonces presidente de la República Fernando Lugo Méndez y tiempo después de que se liberara a Fidel Zavala. El ministro del Interior en aquel entonces, Rafael Filisola, ¿sirvió o sirve o no sirve esta ley antisecuestro? Es lo que queremos de alguna manera debatir en la jornada de hoy. ¿Y por qué en algunos casos se implementa tardíamente, se espera tanto como para que la Fiscalía pida esta implementación de la ley? Exactamente, por de pronto nuestra intro es bastante fuerte, ley muerta. Ahora, de primera mano. La ley especial antisecuestros vigente desde el 15 de junio de 2010 todavía no ha demostrado su eficacia. La norma no logró disuadir a los secuestradores y por el contrario ha demostrado que su aplicación resulta complicada para los organismos de prevención y combate al crimen organizado. El congelamiento de bienes no impidió el pago de rescates y la exclusividad del Estado de negociar con los captores es un punto que no se ha respetado. La ley está mal diseñada. ¿O las autoridades de aplicación no están preparadas para ejecutarla? Entérese ahora de primera mano. Nuestro compañero Jorge Galeano estuvo haciendo un análisis minucioso desde la vigencia de esta normativa y nos va a recopilar y nos va a contar lo que encontró. ¿Cuánto dinero pudo recaudar el crimen organizado desde la vigencia de esta normativa? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Compañeros, ¿cómo andan? Saludos para todos de la teleaudiencia. Y bueno, pareciera que cuando vamos repasando un poquito los secuestros que se generaron del 2010 a esta parte, no se ve demasiada la injerencia de esta nueva ley. Esta nueva ley que recordemos tiene sus orígenes quizás en experiencias vinculadas a secuestros en Colombia. ¿Por qué? A ver, en Colombia se generó un fenómeno, o se genera un fenómeno según por lo menos algunas publicaciones que se estuvieron dando de la época, un tanto distintos a los que se da en Paraguay, sobre todo con el EPP. En Colombia los secuestros guardaban ya relación con personas que eran secuestradas para obtener cualquier tipo de rédito económico. Es decir, cualquiera tiene una casa, cualquiera tiene un auto, o por lo menos aquellos que fueron secuestrados en Colombia. Autos, casas y algún tipo de bien. Lo que pretendían los secuestradores ya en Colombia, o lo siguen haciendo tal vez, es secuestrar a estas personas con el fin de obtener réditos a partir de esos bienes. Entonces, ahora se promulga esa ley para congelar precisamente estos bienes que puedan ser transferidos a los secuestradores y de alguna forma desalentar el negocio. Acá al parecer se maneja todavía o no se maneja todavía a ese nivel en materia de secuestros y por el contrario, como decía, no se observa la injerencia de esta ley. Preparamos unas placas en virtud a esto de alguna forma para ir mostrando cuáles podrían ser o cuáles son los detalles que promueve esta ley y cuáles son las desventajas y lo que de alguna forma también algunas autoridades incluso allegadas a la Fiscalía mencionan como desventajas a la hora de la aplicación de esta ley. Vamos con los detalles. Primeramente, congelamiento de bienes. Todo lo que pueda ser usado por los familiares de las víctimas de plagios. La Fiscalía debe realizar inventario de bienes, incluso podría recurrir a la Dirección de Registros Públicos y entidades bancarias para servir con este cumplimiento. Los bancos deben informar de los movimientos financieros. Las entidades financieras o bancarias deben informar al Ministerio Público si los familiares recurrieron a préstamos o si tienen algún tipo de movimiento financiero. Incluso se exponen a multas cercanas a los 8.000 millones de guaraníes en caso que no cumplan con este requisito de la ley. Otro apartado, los organismos del Estado. No especifica cuál organismo, pero los organismos del Estado son los únicos que podrán negociar directamente con los secuestradores, dice la ley. Por otra parte, si vamos a mencionar un poquito cuáles son las desventajas en torno a esta ley, esto proviene incluso de fuentes relacionadas al Ministerio Público. Los fiscales se volverían auditores. Mencionan que hay pérdida de tiempo realizando inventarios. La Fiscalía tiene pocas, le genera pérdida de tiempo ya que la Fiscalía debe hacer inventario de todos los bienes de las víctimas, lo cual podría perjudicar la investigación considerando la pérdida de tiempo. Falta infraestructura fiscal.
La Fiscalía tiene pocas computadoras, carece de móviles y el trabajo solo lo pueden realizar los funcionarios ya que la policía está en plena actividad operativa. Familiares podrían no denunciar el secuestro. Familiares de víctimas optarían por no denunciar el secuestro para realizar las negociaciones con los delincuentes a espaldas de los organismos del Estado. Otra desventaja, pueden transferir sus bienes a terceros. Pueden transferirlos a nombre de terceros antes de la intervención del Ministerio Público. No existe confianza en los organismos del Estado, se presume que no existe confianza en los organismos del Estado, por lo tanto los familiares podrían optar por, ante la desesperación por el rescate de su familiar, directamente darle la espalda al Estado, negociar directamente, conseguir dinero de cualquier manera para que esto represente posteriormente la liberación de sus familiares. Siguiente, dinero puede ser prestado o obtenido por otras vías. Claro, se bloquean las cuentas de las víctimas y como vimos en el caso específico de los FIC, se bloquearon sus cuentas, pero de todas maneras ellos lo que tuvieron que hacer es recurrir a otra gente que pudiera prestarle ese dinero para finalmente pagar el rescate y ahora los FIC están con el compromiso de devolver ese dinero. Siguiente placa. ¿Cuáles son los secuestros que se generaron con la vigencia de la Ley 4005 antisecuestro? Como decíamos, Arlan Fick que pagó $500.000 para ser liberado. Este secuestro por lo menos correspondía al EPP. Hernán Silva Smith, un ganadero también de la zona norte, que habría pagado $250.000 o 1.000 millones de guaraníes, en realidad lo que se menciona, que este dinero habría sido derivado o habría sido destinado a la agrupación campesina armada, el ACA. Un brazo armado que se desprendió, digamos, del ejército del pueblo paraguayo. Y ahora lo que piden por Abraham Fer la suma de $500.000. Bueno, los Fer ya anunciaron que no tienen ese dinero, así que están pretendiendo renegociar el monto del secuestro. De cualquier manera, si la ley bien dice que no se puede negociar, o los familiares no pueden negociar directamente con los secuestradores, esto no se dio en el caso de Abraham Fer, por ejemplo, Arlan Fick, quien sus familiares negociaron directamente con los secuestradores. Tampoco aparentemente está sucediendo con Abraham Fer, ya que el propio fiscal Joel Casal está de alguna forma consultando con los familiares a ver si ellos tuvieron contacto con los secuestradores. Muy bien, gracias Jorge. Completo el panorama para comprender y trasladarle la consulta a un especialista en la materia, un ex magistrado, también conocedor de la materia penal y un amigo de la casa, podemos decirlo también, el doctor Jorge Bovarín. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, Cintia, Beto, Dani y Jorge. Muy bien y gracias por la invitación y estoy aquí para colaborar. Realmente me siento un hombre de la casa. Sin lugar a dudas. Y la consulta primera que tenemos, doctor, es ¿por qué resulta ineficaz una herramienta legal como esta que pareciera ser tan disuasiva en términos de desalentar precisamente el negocio del secuestro en Paraguay? Bueno, con mucho respeto, aquí hemos vuelto a cometer un error muy clásico en las leyes penales de nuestro país. Una ley tiene que analizar primero la realidad de una sociedad. Esa realidad hay que analizarla a la luz de la criminología y otras ciencias. Se formula una política criminal, eso va al proceso de formación de las leyes, que es el Parlamento, y ahí se dicta una ley que debería ser adecuada a esa realidad que se pretende legislar. Acá se importó un esquema similar a Colombia en su lucha contra las FARC. Y se han cometido algunos errores. Concuerdo con la placa expuesta por Jorge en primer lugar, y en segundo lugar que ustedes se van a dar cuenta que si es una ley penal tiene que tener alguna sanción y esta ley no tiene ninguna sanción. ¿Qué pasa con los familiares que no cumplen con la imposición de esa ley? Congelamiento de bienes, negocian directamente con los secuestradores, no hay ninguna penalidad. Hay un precedente que todos recordarán en Colombia, cuando aquel famoso futbolista, el arquero Higuita, todavía en activo como futbolista, va a prisión porque intermedia en un secuestro y viola las disposiciones. Pero esa ley en Colombia tiene una determinada penalidad para los que violan esa. Un ejemplo, el que priva la vida a otro ser humano, el homicidio, tendrá una penalidad de tanto.
Cuando comete un homicidio, priva de la vida a otro ser humano, atenta contra ese bien jurídico y tiene una determinada sanción. Pero en este caso no hay ninguna sanción en esa ley. Entonces, en la práctica, como las estadísticas lo muestran, lo que notamos es una ineficacia y realmente una ley muerta, en el sentido de que no tiene una eficacia concreta. Y hay muchísimos casos de secuestros, los denominados secuestros express, que nosotros ni siquiera nos hemos enterado. Hay mucho dinero que se ha pagado ahí en concepto de secuestros y se habla por lo bajo, por rumores, pero los órganos oficiales, Fiscalía, Ministerio del Interior, los órganos de seguridad del Estado paraguayo no llegan a eso, simplemente porque no tenemos las herramientas adecuadas, por una parte. Y quiere decir que el Estado se encuentra ausente en muchos de estos aspectos. De hecho, doctor, que esta ley realmente no funciona. O sea, que hablando pronto y rápido, no funcionó en el tema de Arlan, y en este momento tampoco. O sea, que con el secuestro de Abraham Fer, ya se habló de bloquear la cuenta. Aparentemente, si nosotros ahora empezamos a informarnos sobre esta cuestión, vamos a darnos cuenta de que poco o nada seguramente se tuvo en cuenta esta ley para bloquear las cuentas de la familia de Abraham Fer. Por un lado. Por otro lado, recuerdo que cuando entró en vigencia esta ley antisecuestro, el primer planteamiento era, y cuestionamiento quizás, ¿qué va a pasar si es que por bloquear la cuenta de una familia los secuestradores matan a la víctima? Era un poco el riesgo que se corría en aquel entonces y el temor. Y recuerdo perfectamente cuando en ese entonces Rafael Filisola decía, y quedó muy mal conceptuado cuando se mencionó, pero alguna víctima se tiene que pagar para poder combatir el negocio del secuestro. Y quedó ahí, doctor. Sí, independientemente que estemos de acuerdo, ¿no?, con esas expresiones, lo que la ley buscó evitar es que los familiares negocien directamente y se le congelan sus bienes. Y el caso del secuestro lamentable de Arlan Fick, la ley demostró su ineficacia, porque los parientes negociaron y se pagó el rescate, es decir, no se dio cumplimiento a esa ley, y ahí ingresa el tema de que no hay una sanción para eso, claro, por una parte. Por la otra, en el tipo penal de secuestro, desde que rige el Código Penal del año 2008 a una de las modificaciones de la ley 3440, 10 años después, se fueron aumentando las penas de secuestro. Pero lo que un delincuente piensa, nunca piensa en la penalidad, sino piensa en la ineficacia de los órganos de seguridad, piensa en que no se le va a descubrir. Claro. O sea, no piensa es un error pretender combatir un delito aumentando las penas. Claro, Eso, particularmente... es decir, perdón, Dani, venimos cometiendo una serie de errores. Sí. Hay que hacer una planificación acá, y las leyes tienen que acompañar esa planificación y esas políticas preventivas en este tipo de... Estamos teniendo una sensación muy grave de inseguridad. Lo que la ciudadanía piensa, y con mucha dosis de razón, es que el norte prácticamente pertenece al EPP. Claro. El Estado está ausente allí, y en estos secuestros nos dejan en la impotencia. Es triste y lamentable escuchar a la madre de Delio, a los familiares de Delio y a los familiares perdón por la referencia al menonita secuestrado en estos momentos, porque lo único que reflejan es impotencia y el Estado no tiene respuestas. Porque si mal no recuerdo, doctor, más de 30 días demoró la Fiscalía en el caso del secuestro de Arlan Fick para solicitar el embargo de los bienes. O sea, no se cumple esta ley por un lado, y por otro lado ni siquiera existen experiencias, digamos, satisfactorias en el extranjero con relación a la implementación de esta ley. No tenemos nosotros aplicaciones positivas de esta ley, entonces considero que hay que revisar, hay que analizar en el proceso de formación de las leyes, que es el Parlamento, y los parlamentarios también tendrían que tener, lo digo con mucho respeto, una dosis de humildad para revisar con gente especializada en estos temas esa ley y ver qué es lo que hemos obtenido hasta ahora. Es una ley que se ha dictado en el año 2010, estamos a 5 años de su vigencia,
Y como decís, Cintia, hay un secuestro muy conocido, el de la familia Fick, que simplemente la ley estuvo ahí ignorada. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con una ley? De proteger determinados bienes jurídicos. Y se busca evitar que los familiares negocien directamente con los secuestradores. Pero hasta ahora eso no ha sido aplicado, no ha tenido vigencia, no tiene una utilidad práctica. Entonces, hay que buscar alternativas. En derecho también hay que ser creativos y tenemos que buscar alternativas. Si esto que tenemos ahora no funciona, entonces tenemos que ir buscando otras alternativas. Así como se ve, doctor, pareciera que esta ley no solamente es ineficaz, sino expone la torpeza a las propias autoridades porque terminan debilitando su autoridad moral al ser las propias autoridades, digo fiscalía y órganos de control, las que están incumpliendo esta norma. Es decir, una ley hecha para darle mayor autoridad realmente al gobierno y a los espacios de poder, que termina siendo debilitada nuevamente por esos poderes que deberían ostentarlo. Digo, analizando desde esa perspectiva, tendría que automáticamente derogarse esta normativa porque está debilitando fuerza a las propias instituciones del Estado. Yo considero respetuosamente que hay que revisar esa ley y ver alternativas. No sé si derogar y ver qué otras alternativas podemos rodear para buscar su eficacia, para buscar que proteja realmente los bienes jurídicos. ¿Usted esbozó alguna posibilidad, alguna modificación o ajuste que se pueda hacer a esta norma? ¿En algún momento meditó en ello? Sí, yo estuve escuchando declaraciones de los fiscales antisecuestros y como dice Cintia, la reacción es muy lenta porque da la impresión de que no tienen las herramientas adecuadas. Tenemos que reaccionar rápido. Al momento que nos enteramos de un secuestro ya hay que darle vigencia a eso si se quiere, pero si se tarda hasta un mes después de producirse el secuestro, ya su aplicación puede ser tardía, extemporánea e ineficaz. Entonces, creo que entre todos tenemos que buscar políticas preventivas y también analizar la eficacia de esta ley. Y para eso hay gente muy preparada en nuestro país, pero probablemente no se está consultando con la gente especializada. Entonces, tenemos este tipo de leyes que no se cumplen, que son ineficaces, y tenemos que buscar alternativas. En derecho también hay que ser creativos y hay que buscar formas de luchar contra este verdadero flagelo que nos está sumiendo en la inseguridad. La sensación, la percepción de la ciudadanía es que el Estado está ausente y que estamos inseguros ante estas acciones criminales. Ahora, doctor, tenemos una ley que no aporta mucho y pareciera ser que la interpretación en la lucha contra el secuestro, que es todo un negocio y sobre todo para el ejército del pueblo paraguayo, es como que se está teniendo un retroceso. ¿Por qué? Y quiero puntualizar el retroceso en qué consiste. En el sistema de negociación con estos delincuentes. En el momento en que fue secuestrada la señora María Edith Bordone de Bernardi, que fue una de las primeras personas secuestradas por este grupo criminal, se implementó el sistema de negociación en donde la policía tenía participación, en donde se buscaron gente experta extranjera y en donde se siguió el conducto internacional de cómo se tiene que negociar un secuestro de esta naturaleza. Hoy nos encontramos que ni siquiera la policía sabe en qué etapa se encuentra, si hubo o no contacto con la familia. O sea, ¿cuál es la interpretación? Que ni siquiera los organismos de seguridad tienen el control de este secuestro o de varios secuestros ya perpetrados en los últimos tiempos en nuestro país. Esa es la interpretación. Yo considero que no se puede apartar del todo, como esta ley pretende, a los familiares. Tiene que haber una coordinación entre los órganos de seguridad y los familiares. La ley busca evitar que los contactos, las negociaciones sean solo con los organismos del Estado. Y se prohíbe a los familiares esta negociación y se congelan sus bienes. ¿Hasta qué punto eso es eficaz? Lo que pasa es que los órganos del Estado dicen, esto no hay que negociar, un crimen no se negocia. Pero yo considero que tiene que haber una lucha conjunta. Entonces, escuchar a los órganos de seguridad, a los expertos en estos temas y acompañar con una ley que sea eficaz. Jorge Bogarín o Dani Ríos o Beto o Cintia no tienen por sí solos las fórmulas mágicas de solución. Acá tenemos que buscar la solución entre todos.
Yo puedo venir a decir hoy muchas cosas, pero yo creo que tenemos que hablar con la gente especializada y que exista una coordinación entre los órganos de seguridad y los particulares afectados por un secuestro. Doctor Jorge Bogarín, gracias por su tiempo. Estamos a la orden, Beto, y realmente, reitero, me siento como en mi casa aquí. Veo la incorporación de Cintia y a Dani también, un gran amigo, y quiero felicitarlos por el aporte que ustedes tienen a la lucha por un Estado, un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, y para irme, no puedo desaprovechar la oportunidad para despedirlo en realidad. ¿Sigue pendiente el tema de la Corte, doctor? Si hay una nueva convocatoria, ¿usted se presenta nuevamente? Yo tengo mis dudas al respecto. Personalmente considero hubo mucho manoseo, se cometieron demasiados errores y si no se rectifican rumbos, valga la palabra, lo veo difícil. He adquirido muchos compromisos en el campo privado y voy a luchar por mi país y por la seguridad en este país desde ese punto. Muy bien, muchas gracias nuevamente.